No hace mucho me crucé con una vieja película basada en un libro de Stephen King, conocida en español como La Maldición Gitana. Una historia perturbadora de cómo un viejo gitano maldice a un hombre causándole un espeluznante daño y arruinándole la vida. Entre venganzas, maldiciones y el encanto de una hermosa gitana, me quedé muy intrigado. Sumado a esto, algunos de ustedes me lo sugirieron. Así que vamos. Veamos qué tan ciertos son estos rumores sobre los gitanos. ¿De dónde vienen? ¿Existe cierto misticismo en su forma de vida? ¿Cuál es su historia? En este video intentaré responder esta y muchas otras interrogantes sobre este enigmático pueblo. Sin más, empecemos. Cuando hablamos del origen de este pueblo, nos topamos siempre con algunas controversias, y es que existen varias razones que intentan explicarlos. El pueblo gitano, Roma o romaní, como también se les conoce, está lleno de misterios, pero no exactamente como todos pensamos. Lo cierto es que mucha de la historia ha quedado solo en testimonios orales y pocos son los escritos acerca de su procedencia. Por tal motivo, mucha información se ha perdido. A todo esto se le suma una atmósfera misteriosa y legendaria acerca de su origen, alimentado tanto por los primeros grupos gitanos en Europa Occidental como por los mismos citadinos. Se decía que eran descendientes de Caín, también que eran magos caldeos de Siria, o que eran una tribu de Israel extraviada en el Egipto faraónico y entre otras cosas, lo que le aportaba atractivo y misterio a los espectáculos y actividades que realizaban los gitanos. Además, esto les servía como una estrategia para protegerse frente a una mayoría, es decir, no hay mucha información sobre su origen. Pero veamos, aunque el origen de los gitanos sea un tanto difuso, sí hay ciertos consensos. Para empezar, el término gitano al parecer proviene de la palabra egiptano, basada en la creencia errónea de que estos procedían de Egipto. Una pista sobre su verdadero origen puede estar en su propio idioma. El romaní, según los estudios, se trata de un idioma índico, el cual sitúa el origen de los gitanos en el noroeste del subcontinente indio, posiblemente en la región de Panjab, un territorio de la India cerca de la frontera con Pakistán. La causa del abandono de su lugar de procedencia es aún un misterio. Algunas teorías apuntan a que pertenecían a una casta inferior y que fueron enviados a luchar contra la invasión musulmana, o en otro caso que los musulmanes los esclavizaron y los llevaron a otra parte hacia el oeste, formando una comunidad separada. Lo cierto es que muchos investigadores piensan que los romaníes abandonaron India alrededor del año 1000, atravesando Afganistán, Irán, Armenia y Turquía. Sin embargo, ciertas referencias escritas datan de otras épocas incluso anteriores, como un viejo relato del siglo IX en el que Santa Anastasia de Egina repartió en Tracia comida a unos extranjeros a los que se les llamaba Atsigani, esto durante un periodo de hambruna. También se dijo que fueron llamados por el emperador Constantino en 1054 para ayudar a limpiar los bosques de fieras. Más tarde serían descritos como hechiceros y malhechores al ser acusados de intentar envenenar al perro del emperador. Otro relato del siglo X hace referencia a la visita de un grupo de músicos conocidos como Sot al rey de Persia, partiendo de un territorio que actualmente se le conoce como Sindh, con el fin de entretenerlo. Habrían sido un grupo de hasta 1200 personas a los que les dio tierras y otros beneficios con el fin de entretener a su pueblo. Sin embargo, después de un año, el rey los enviaría a recorrer todo el país al no cumplir con el trato que quedaron, y así puedan ganarse su propio sustento yendo de un lado a otro. A partir de allí, varios de los mitos acerca de su manera de vivir se establecerían y además este pueblo se esparciría en varias partes hacia el sudoeste y Egipto, al noroeste y Europa, aunque como ven, todo queda en suposiciones y leyendas. No existe una historia de origen en la cual se haya llegado a un consenso. Pero en lo que sí muchos investigadores encuentran un rastro es en su idioma, que como dije nos dan pistas más fiables. Investigaciones como la del alemán Johann Rüdiger de la Universidad de Halle en 1782 encontraron un origen común entre el habla de una gitana y lenguas como el hindi. Otras investigaciones también de igual manera encontraron un estrecho parentesco entre el idioma romaní con el panjabi y el hindi, tanto en su vocabulario como estructura gramatical y fonética. En resumen, todo apunta hacia estas regiones. Las evidencias históricas describen el paso de este pueblo por Asia Menor durante el siglo XIV. Según un monje franciscano llamado Simón Simionis, en 1322 existía un pueblo muy similar a los llamados Atsigani que vivían en Creta. Junto a este testimonio, otras personas dijeron también haberlos visto establecerse en una región llamada Corfú, siendo parte de la comunidad y aportando de forma activa. La región ocupada por este pueblo era llamado el Pequeño Egipto, y es aquí donde nace el apelativo de egipcianos. En fin, estos grupos tuvieron una larga estancia tanto en Grecia como en los Balcanes, así como en otros territorios cercanos a este. Históricamente, una nueva migración de este pueblo está documentada a causa de las incesantes guerras entre bizantinos y pueblos tártaros y turcos. Allá por el siglo XV, la presencia de los gitanos fue masiva en toda Europa.
En 1417, el rey Segismundo les habría concedido un permiso que les permitía circular con tranquilidad y sin riesgo alguno. Pasaron también a Francia en 1419, también a Bruselas en 1420, y así por varios territorios, siempre apoyados por los lugareños y, como no, valiéndose de su ingenio, causando una gran impresión a donde fueran. Se dice incluso que algunos llegaron a inventar títulos nobiliarios para obtener un mejor trato de las autoridades. Llegaron a recibir ayuda incluso del mismo Papa en Bolonia en 1421, quien les dio un salvoconducto como peregrinos, permitiéndoles seguir su camino libremente. A territorio español también llegaron en 1415 y bueno, tantos otros lugares. En 1427 llegaron también a París, donde cautivaron por su aspecto extraño y misterioso. Estos, según se dice, vivían de la magia y pequeños robos, por lo que pronto fueron expulsados, acarreando ese estigma incluso hasta nuestros días. En algunos lugares se les recibió con honores, mientras que en otros llegaban con un perfil más bajo, aunque siempre causando gran impresión. Algunas ciudades también acordaron darles limosna durante su paso para evitar algún daño que pudiesen hacer. Para muchos, el siglo XV es considerada la época de oro de los gitanos en Europa. Fue en esta época que muchas de las características que conocemos de los gitanos comenzaron a marcar y dejar huella en el inconsciente colectivo. Por aquellos días los gitanos transitaban por las ciudades y en algunas también fueron expulsados. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI cuando se empezó una verdadera persecución hacia ellos en Europa. Los estereotipos hacia este grupo ya estaban enraizados para ese momento y pasaron a convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades, para una población sedentaria y obviamente para una religión dominante. Tan pronto como se acabó la fascinación por este misterioso pueblo, comenzaron a ser marginados, expulsados, castigados, esclavizados y hasta exterminados. Esta enemistad perduraría desde el siglo XVI hasta incluso la actualidad. Mientras en España muchos abandonaron la vida nómada, en diversos países los gitanos siguieron yendo de un lugar a otro, a veces obteniendo permiso de las autoridades y otras encontrándose con regiones bastante hostiles donde se ordenaba su expulsión bajo pena de muerte. Algunas leyes también eran bastante contradictorias. Se les obligaba a establecerse en un lugar al mismo tiempo que se les impedía la entrada a muchas ciudades. Sin embargo, la habilidad de los gitanos siempre les daba ventaja, ya que se adaptaban a las circunstancias, cruzaban fronteras o hacían trabajos imprescindibles para una población. De todos modos, aún siempre quedaba cierta fascinación por este pueblo. Algunos hombres como George Borrow en el siglo XIX se acercaron con mucho interés a los gitanos, lo cual resulta en un gran aporte para conocerlos, ya que al ser marginados, los testimonios escritos eran pocos y seguro nada neutrales si es que los había. Pero los gitanos no solo llegaron a Europa, también llegaron a América. En 1498, según las fuentes, Cristóbal Colón en su tercer viaje habría llevado 4 gitanos, y se supo que Inglaterra y Escocia también enviaron gitanos a América. Esta práctica se volvió común en varios países. También algunos grupos de gitanos viajaban huyendo de la esclavitud, aunque el número de gitanos se desconoce, aunque esto habría sucedido a finales del siglo XVII y mediados del siglo XIX. Entre otras razones para su migración se barajan también la posibilidad en sus actividades laborales y por otro lado la llamativa idea de que en el Nuevo Mundo se podía conseguir grandes fortunas. Esta oleada de gitanos que emigraron se detuvo hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial. Ya en el siglo XX las condiciones aún no mejoraban del todo. En Francia, por ejemplo, la ley sobre el ejercicio de las profesiones ambulantes y sobre la circulación de nómadas obligaba en 1912 a portar siempre un carné que debía ser sellado en cada lugar, y siguieron las persecuciones hacia este pueblo, llegando hasta el punto de prohibir el idioma romaní y su música en actos públicos en Bulgaria, tomándose muchas medidas siempre basadas en estereotipos negativos. Por último, tras la caída del muro de Berlín en 1989, se produjo una tercera migración, un número de 200.000 y unos 280.000 gitanos desplazados del este al oeste de Europa. Debido a la situación política y económica de países como Yugoslavia, muchos también se trasladaron a Italia y Austria, aunque debido a las diferentes leyes con las que se encontraban, siguieron partiendo en busca de nuevas y mejores oportunidades, donde puedan vivir en paz y aceptados con sus costumbres y su forma de ver el mundo. Actualmente la mayoría de la población gitana ha dejado de ser nómada y se ha establecido de manera desigual en diferentes territorios, particularmente en España, aunque debido a su origen y diferencia cultural, en muchos casos siguen siendo objeto de rechazo y discriminación. Con respecto a sus costumbres, estas han variado históricamente y existen ciertas diferencias de acuerdo al territorio en que se encuentran.
Por lo general, los gitanos no tienen como tal una ley escrita, pero se sabe de ciertos principios que deben honrar todos alrededor de la familia. Normalmente el patriarca es quien dicta las normas, y algunos agravios son imperdonables, como el robo entre gitanos o el abandonar a una familia en una situación difícil. Cuando una pareja gitana quiere contraer matrimonio, pasa por dos etapas. La primera es cuando el novio pide la mano de la novia a la familia, y la segunda es la boda, la cual es todo un acontecimiento con una gran fiesta. En las comunidades de gitanos más tradicionales se practica lo que se conoce como las tres rosas, una tradición en la que la novia demostraría su pureza a través de un pañuelo blanco. Esta sería asistida por otra mujer y en ese momento se procede a introducir un pañuelo blanco en la vagina de la novia, de modo que al salir manchado de sangre no quedaría duda de que es virgen. Una tradición bastante controversial y difícil de entender en estos tiempos. En cuanto a la música, el flamenco es uno de los géneros más representativos que ha sido asociada con el pueblo gitano, el cual ha sido conocido a nivel mundial e incluso declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hay muchas otras tradiciones, pero da para otro video. Finalmente, podríamos decir que los gitanos, tras siglos de migraciones, han forjado su historia en base a los territorios a los que llegaron, siendo también parte de la historia de esos lugares. Es un pueblo que ha tenido momentos muy duros, pero nunca dejó ese lado que cautiva desde siempre a quienes los han conocido. Dejar de lado los estereotipos y prejuicios es una tarea que en general la podemos practicar con este y otros pueblos. Después de todo, tenemos en nuestras raíces una mezcla de muchas culturas. Si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo. Eso me ayuda como no tienes idea.